Pues bueno, otra vez le extendemos un saludo a todos aquellos que nos están viendo a través de los medios. Es un placer para nosotros aquí, desde este altar, poder tocar los corazones de ustedes y que ustedes compartan este mensaje para aquellos que más lo necesitan, ¿verdad que sí? Aquellos que nos están viendo a través de Facebook, que los tenemos como un grupito desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que pasen al otro lado de YouTube también para que puedan ser y suscribirse a este ministerio de tal manera que podamos tocar los corazones de muchos. Somos un ministerio pequeño, pero un ministerio con mucho poder del Espíritu. El Espíritu Santo se mueve en este lugar con poder porque creemos en la palabra del Señor. Si no está ahí, pues yo no te tengo la respuesta. Si está ahí, pues entonces la buscamos, la encontramos. Es un ministerio que es totalmente fiel a la palabra. No somos un ministerio perfecto, pero somos un ministerio que ama la palabra con todo su corazón. Y queremos que cuando Cristo venga nos halle a nosotros perfectos y apacibles en amor y fidelidad a su palabra. Y que el Señor nos vaya corrigiendo a través del proceso. ¿Está bien? Entonces, les mando un saludo a todos aquellos que están en YouTube y Facebook. Dios les bendiga, sean parte de este proceso, porque del anonimato vamos a salir a buscar a todas aquellas almas perdidas que están por ahí buscando lo que Dios tiene para ellos y no lo saben. Y para eso, nosotros vamos a estar en el libro de Juan, en el capítulo 9, del versículo 1 al 7. Vaya por ahí y ponme el PH1 esta vez, por favor. Quiero que usted se concentre a través de todo esto. El Señor ha dado aquí carne y los ha sacado a ustedes de leche. Y nos ha sacado de la leche. Es necesario que los cristianos en los tiempos que vivimos tengamos conocimiento claro acerca de lo básico, aunque sea de las Sagradas Escrituras. Que cuando nosotros entramos a la casa del Señor, nosotros debemos entender que la palabra de Dios es exclusiva y que la palabra de Dios no es un camino entre muchos. Soy yo. Si yo te doy la dirección de mi casa y de repente tú vas en el camino y me llamas y dices, no has llegado a tu casa, ¿y por qué no has llegado? Bueno, dame la dirección que yo te di. Y en vez de la dirección que es la de mi casa, tú me mencionas otra. Yo te voy a decir, con razón estás perdido. Con razón es que estás perdido. Porque estás poniendo otra dirección. Por la dirección de mi casa. No, yo quiero poner la que me da la gana para llegar a tu casa. Si la que yo pongo no es la que me lleva a tu casa, entonces yo no voy a ir. Y ese es el problema que tiene mucha gente por ahí. ¿Tú no crees que Dios sabe dónde su casa está? ¿O tú crees que Dios está perdido en el espacio? Dios nos dio a nosotros una dirección. Y esa dirección es poderosa para guiarte al lugar donde Él está. Si no, vas a andar perdido. Y es necesario que la iglesia sepa esa dirección. De que no hay muchos caminos que llevan a Dios. Solamente hay uno solo que lleva para tu casa. Uno solo. Hay uno solo. Otra cosa que la iglesia tiene que entender es que Dios te acepta como eres, pero no te quiere como eres. Dios puede aceptarte como no tú entras, por la puerta como tú eres, pero Él no te va a aceptar como tú eres. Él te deja entrar, pero Él no te quiere como tú eres. ¿Cuál es la única persona que Dios amó como Él era? Jesús. Después de ahí no hay más nadie. Después de ahí no hay más nadie. Escúcheme bien, no hay más nadie. Significa que cuando entramos a Cristo, tenemos que ser transformados. No puedes venir a asistir y a irte. Tienes que venir a este lugar y tienes que tener el encuentro con el Señor. Porque ahí tus ojos son abiertos y todo comienza a cambiar en tu vida porque estás viendo las cosas como son. Y como premisa, ¿verdad? Que dije esto, que le voy a leer ahora este versículo. Porque este versículo habla sobre Jesucristo dándole vista a un ciego de nacimiento. Y Dios quiere darnos a nosotros vista para ver más allá de la experiencia que posiblemente tú has tenido hasta el día de hoy. Vamos a leer en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Dígalo, de nacimiento. De nacimiento. Porque todos somos ciegos de nacimiento. Todos. Pero aquí hay un hombre que Dios utilizó de manera física para expresar algo que es espiritual también. Mira lo que dice después. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de su padre?
Y Jesucristo le responde, por supuesto, no fue por sus pecados ni tampoco por los de su padre. Nació ciego para que Dios viera el poder de Dios, para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó él, que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Diga, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo que apacigua toda oscuridad y quita todo temor. Y dice el 6, y luego escupió en el suelo. Hizo lodo con saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó. En otras palabras, después de que alguien tiene una transformación en el corazón, tiene que haber una acción. Es porque la fe sin obras es muerta, pero la salvación es sin obras para que nadie se jacte. Una vez salvo, tú tienes que ir, ¿está bien? Tienes que accionar, fue un mandato, ve. Después tienes que ir, fue. Tienes que accionar y de repente de todo eso comienzas a ver. Hay todo un proceso científico aquí. Hay todo un proceso de transformación que se puede usar bajo los patrones de psicología y de terapia. Es necesario el entender que estás ciego. Es necesario el entender el mandato. Y en mi opinión, aunque la psicología tiene muchas ramas para ayudar a los hombres a componer parte de su vida física, es bien difícil que componga su vida espiritual. Y la vida espiritual la tenemos nosotros. Aquellos que hemos experimentado su palabra para transformar el corazón de las personas, que van transformando y han logrado salir de diferentes traumas en su vida, pero les hace falta algo más. Por eso yo titulé esta predicación, Él devuelve lo que te falta. Él devuelve lo que nadie más te puede dar. Mira qué interesante todo esto. Interesante todo esto. Con el tiempo y la experiencia, puedo dar testimonio de que Jesús devuelve por gracia la dignidad de los hombres. En momentos cuando yo me sentía indigno de muchas cosas en mi vida, el Señor ha tocado mi vida y Él ha cambiado y ha devuelto esa dignidad a mí. Y yo sé que muchos de ustedes también han pasado con esa experiencia. Y si tú no has tenido esa experiencia, aquel que me ves, que me estás escuchando, Jesucristo puede devolver esa dignidad a tu vida que has perdido. Y hace mucho tiempo atrás, desde el Edén, cuando tú lees Génesis, aquellos que les gusta leer mucho y van al libro de Génesis, desde el Edén la raza humana cayó en una experiencia que nos ha marcado hasta el día de hoy. Nos ha marcado totalmente. Hasta el día de hoy la sufrimos. Y muchos caen en una negación de que eso no es verdad. Muchos caen en una negación de que ¿por qué yo si eso fue Adán? Muchos caen en una negación de todo eso. Y el libro de Génesis está siendo debatido y es debatido en mucho en el ámbito profesional de los expertos, los experts and the scholars, ¿verdad? De los estudiosos. Ha sido debatido porque si tú puedes falsificar el libro de Génesis, puedes falsificar toda la Biblia. Si tú puedes decir que Génesis no sirve, entonces todo el resto que pasa después también es una mentira. Entonces, desde ese tiempo, en ese día, el mundo progresivamente se ha venido abajo. Ha venido cayendo, destruyéndose poquito a poco, se ha venido abajo. Si abrimos nuestros ojos todos los días, nosotros podremos ver esa realidad existencial que nos cansa. Si usted verdaderamente abre los ojos, usted puede ver y estar parado al frente de una cama de alguien muriendo y diciendo, mano, yo odio la muerte. Tú puedes dar 2 pasos para atrás y tú decir, mano, esto cansa, brother. Está metido de hospital en hospital, de funeral en funeral. Esto cansa. Cansa este proceso. Yo levantarme por la mañana y no tener ganas de ir a la iglesia. Todo esto cansa.
Evangelio, esto cansa de cada situación, de los problemas económicos, de las circunstancias que pasan en la vida, de las cosas que le pasan a los hijos, las cosas que uno siente por dentro, los pensamientos. Esto cansa. Si usted verdaderamente abre los ojos, usted podrá ver esa realidad existencial. Y en momentos nos desmotivamos en el proceso de caminar porque vemos todas estas cosas. Vemos a nuestros seres queridos morir. Y tiranos. Y vemos a tiranos subyugar a pueblos por poder. Vivir 80 años. Vemos a gente que ha ayudado a otros y aunque difícil su vida como todos los demás, mueren temprano, y a otros que son tiranos, subyugar a pueblos y vivir hasta los 80 años subyugando, como Fidel Castro. O como Chávez, o como otros más, o como Stalin y muchos otros. Que en la historia han sido tiranos y han vivido un montón de años haciendo todas estas cosas. Vemos a familias destruirse por orgullo. Aquí, a veces yo estoy dando consejería pastoral a muchos. Que el orgullo los está matando para tomar decisiones. Que el orgullo los está matando para vivir vidas diferentes. A matrimonios colapsar por falta de compromiso verdadero. Esas son las cosas que consistentemente yo como pastor estoy presente mirando todos los días. Vemos a niños perder su vida temprano. Usted lo que tiene que hacer es pasar por un hospital y no desenfocarse del cuarto al cual usted está yendo y ver los otros cuartos que usted le pasa por el frente. Los otros cuartos que tienen un montón de gente de la misma manera, Se vemos niños perder la vida temprano, a jóvenes vivir vidas sin propósito. Y si abrimos los ojos bien, abiertos, y salimos de la burbuja apacible que hemos creado para protegernos de estas cosas, nosotros podremos ver la realidad del dolor humano y seríamos más compasivos a la hora de compartir el evangelio, porque vemos el dolor humano. Este individuo no le pidió a Jesucristo ser sano. Hay de aquellos que predican que la fe es lo que hace que un milagro sea hecho. Hay de aquellos que dicen la cantidad de su fe va a determinar el resultado de tu vida en cuestiones a lo que significa un milagro. Porque este individuo nunca le pidió a Jesús. Nunca le pidió a Jesús ser sano. Sino que la compasión de Cristo, al mirar el dolor humano, se acercó y le liberó. Y le dio la oportunidad de tener una acción para lograr ver lo que había sucedido en su vida. Pero necesitaba accionar. Entonces, el hombre un día, en el pasado en Génesis, no como nos dicen los evolucionistas darwinistas, que nosotros somos polvo de estrella y que salimos de un pescado, de una célula simple que chocó con otra y un rayo dio en el agua y salimos nosotros. No, como Frankenstein. No, así no fue. Sino que un hombre un día le dijo a Dios que no quería aprender por referencia. Le dijo, yo no quiero aprender de ti por los consejos que tú me estás dando. No quiero aprender de ti con la referencia que me estás dando, sino que quería aprender por experiencia. Yo quiero aprender por experiencia. A mí no me importa lo que tú me tengas que decir. Yo quiero experimentar lo que significa aprender por mí mismo. Hay un refrán que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Pero esa es la peor manera de aprender. Porque en el momento que comiences a aprender de esa manera van a tener unos efectos internos brutales. Y ya todos nosotros estamos ahí. Porque por la experiencia es que aprendemos todas las cosas. No importa que lo digamos. Una vez llegamos a Cristo tenemos que aprender por la referencia. Pero cuando nosotros no estábamos en Cristo, nosotros aprendimos por nuestras experiencias. Y nuestras experiencias nos han dejado unas cargas. Y nos han dejado unas clases de heridas en nuestra mente. Y estamos scarred, caminando a través de toda la vida. Pero todo eso, toda esa experiencia de aprender por la experiencia, ha causado daños feroces en nuestra vida. Cuando Adán se paseaba alrededor del Creador, él escuchaba la voz de Dios decir, todo esto es bueno y todo esto es malo. Así como un padre de familia intenta hacer con sus hijos cuando le da instrucciones sobre la vida. Muchos de ustedes que tienen hijos
Y muchos de ustedes que tienen padres testarudos también se han sentado y a ustedes le han tratado de enseñar por referencia a ellos acerca de su vida. Así es lo que nosotros hacemos. Por instrucción le queremos dar, le comunicamos a nuestros hijos por nuestra experiencia las cosas que nos salieron bien y le comunicamos también las que nos salieron mal con el deseo de que ellos aprendan por esas referencias. En vez de que el hijo mío vaya cayéndose como me caí yo en el pasado, que él pueda pasar por encima de todos esos errores y evitar mucho dolor. Que aprendan por la referencia, porque la experiencia le va a causar un montón de problemas. Aquí todo se vino abajo en este momento, cuando ellos decidieron aprender por experiencia. Porque las implicaciones de aprender por referencia son mejores y no dañinas. Pero las implicaciones de aprender por experiencia significa convertirme en aquello que me hace daño. No sé si usted me está entendiendo filosóficamente lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, Dios me puede enseñar un pecado y por referencia yo puedo aprender que mentir, por ejemplo, entre muchas cosas, es malo, dañino para mí y para todos aquellos que están alrededor de mí. Al ser Dios infinito, en sabiduría y en completamente santo, tiene la virtud de enseñar sin convertirse en un mentiroso. Dios no necesita tener la experiencia de mentir, porque Dios en su infinita sabiduría, Él sabe que mentir es, y Él nunca miente, y Él no sabe. Pero para que tú, sin embargo, aprendas lo que es mentira, te tienes que convertir en un mentiroso. ¿Usted me está entendiendo? Si yo desisto de aprender de su referencia y paso al aprendizaje por mi experiencia, ahora, como resultado de esta experiencia viva que estoy teniendo en mi mente, me convierto en un mentiroso. Y dígame usted, ¿a dónde a usted le ha llevado la mentira? ¿Usted ha tenido soluciones buenas en momentos mintiendo? Entonces, imaginémonos entonces las consecuencias de ser un ente viviente con sentimientos y conciencia. Imagínenselo por un momento. Imagina las consecuencias nefastas que tenemos al desobedecer a Dios, porque Dios nos habla por referencia y nosotros desobedecemos a Dios. En todo lo que le desobedecemos, en todas esas cosas nos convertimos. Nos convertimos en adúlteros, nos convertimos en iracundos, nos convertimos en orgullosos, nos convertimos en destructores, nos convertimos en mal hablados, nos convertimos inconscientes, en personas inconscientes de la necesidad que está alrededor de los demás. Nos convertimos. Y podemos decir muchas otras cosas más que nos convertimos. La identidad y el propósito del corazón y las características que nosotros desde el principio Dios nos dio, las perdimos. Porque ahora yo me estoy convirtiendo en un adúltero. Ahora yo me estoy convirtiendo en todas las cosas que Dios no me dijo que yo debía de ser. Y ahora se me ciegan los ojos. Y ahora no puedo ver lo que tengo por delante. Y ahora empieza la cosa a ser bien difícil. Si usted se imagina, después de esta introducción que yo les estoy dando en esta mañana, usted puede entender que nuestra identidad y el verdadero propósito para todos nosotros desde el principio fue tergiversada de tal manera con el dolor de la experiencia. Ay, no, pero yo quería tener esta experiencia. ¿Cuántos de ustedes hubieran querido tener experiencias de divorcios? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener la experiencia de que el divorcio lo que hace es destruir? ¿Cuántos de ustedes quieren tener la experiencia de que ser infiel y la ruptura de la separación? ¿Cuántos de ustedes quieren tener esa experiencia? Ninguno quiere tener esa experiencia porque uno queda cauterizado con el propósito de su vida destruido, queda ciego, queda juzgando todas las relaciones del futuro de la misma manera que juzgó la primera. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos vayan a experimentar droga? ¿Cuántos de ustedes quieren
Ni nadie quiere esa experiencia. Uno quiere vivir una experiencia de cercanía con Dios. Uno quiere que las cosas sean diferentes. El propósito. Por eso es que uno se pregunta, ¿tiene que haber algo más cuando yo veo a alguien en la cama muriendo? Tiene que haber algo más. Porque en mi corazón hay deseo de eternidad. En mi corazón hay deseo de progreso. En mi corazón hay deseo de contemplar cosas mucho más bellas que simplemente la muerte. Entonces hay algo que yo necesito, hay algo que me falta, hay algo que se me tiene que explicar, hay algo que tiene que entrar dentro de mí. Si yo vivo en una burbuja, simplemente en una burbuja defendiéndome todas las cosas que en el mundo hay, yo nunca me voy a hacer la pregunta filosófica en mi corazón. Yo nunca voy a poder entender y trascender por encima de mi propia experiencia. Por lo tanto, ya estoy experimentando convertirme en un rapaz orgulloso. Entonces, este estado nos llevó a la perdición. Nos llevó a la perdición. Antes Adán era perfecto delante de Dios. Y después de la experiencia, ahora es un hombre roto. Se convirtió en un hombre roto. Desobediente. Pecador delante de un Dios glorioso y santo. Este estado que se extendió hasta nosotros en el día de hoy y que nadie se escapa y que lo tienes como un DNA dentro de ti. En ese momento, en este estado, nos llevó a la perdición y como resultado de esta desobediencia comenzamos a morir. Unos antes, otros después. Comenzamos a morir. Y mientras más pasan los años y mientras más pasan los días, vemos la muerte de forma más cerca. La observamos más cerca. La vemos en nuestros seres queridos que se han ido antes que nosotros. Y mientras más se acerca, nuestro espíritu clama por algo más. Clama por algo más. Clama por algo más profundo que simplemente ser positivo en la vida. Clama por algo mucho más trascendente que simplemente levantarme, ir para la mañana y hacer dinero para traerla a la casa. Más que recortar la grama, más que tener la casa bonita, más que echarle gasolina al carro, más que cualquier cosa. Mi vida clama por algo más profundo que simplemente ver la muerte delante de mí. Comenzamos a experimentar que algo nos falta cuando vemos esto, que la vida no puede ser de esta forma en toda su complejidad, que debe de haber algo más alto, más hermoso, más trascendente que la vida tan hermosa que alguien no puede. Porque la vida es hermosa cuando tú la ves. Pero es que hay tantas cosas intertwined, entrelazadas entre el bien y el mal, que a veces uno se confunde en el proceso. A veces uno se confunde. Hay tantas cosas buenas, porque todo el mundo se quiere casar. Hasta que vienen los problemas bien brutales del matrimonio. Y ahí uno ve cómo es posible que esto tan hermoso puede convertirse en algo tan grave. Uno ve a un niño nacer y uno dice, qué hermoso un niño. Y después ve a un niño alejarse y perderse en los caminos y no tomar el consejo de su padre y de su madre. Y ahí uno comienza a sufrir y algo tan hermoso se convierte en algo tan complejo y tan difícil. Uno va creciendo y ve la fuerza de uno como hombre o como mujer en el tiempo de su prosperidad y ve todas las cosas maravillosas y cómo el cuerpo se mueve y cuántas cosas uno puede hacer. Y de repente cuando pasa los 30 años, el cuerpo comienza a caer los 35 y uno ve que hay una relación entre lo hermoso y entre lo difícil. Y pareciera que uno va así. Y de repente comienza a ser así. Y cuando comienza a ser así, entonces uno dice, aquí tiene que haber algo más. Porque yo tengo una experiencia de prosperidad dentro de mí en mi juventud. Yo tengo una experiencia con mis hijos maravillosa cuando los cargaba en las manos y ellos me amaban mucho. Pero ahora ni en pintura. Y entonces comienza a pasar algo. Y uno comienza a decir, ¿qué pasará aquí? ¿Cuál es la incertidumbre de toda esta experiencia? ¿Cuál es la incertidumbre de aquellos que siempre estaban conmigo y ahora no están? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cómo yo puedo? Y ahí de repente tengo que ir a la cruz. Porque la cruz me lo explica todo. Y el libro de Génesis me lo explica todo. Todo me lo explica.
Vivimos toda una vida creyendo que estamos viendo. Vivimos toda una vida creyendo que cuando vamos creciendo en nuestra juventud comenzamos a ver más y a ver más y no somos ciegos porque tenemos la fuerza para comenzar a caminar detrás de la fortaleza de mi juventud. Pero cuando comienza a bajar la fuerza, cuando todo comienza a decir, me doy cuenta que lo que yo veía no era tan claro como lo que verdaderamente es. Lo que verdaderamente es. La fuerza que la juventud nos brinda nos hace creer falsas cosas, que somos increíbles y que todo el mundo alrededor son unos flojos productos de los defectos y mutaciones genéticas. Pero cuando ves a un hombre que hacía ejercicio y que comía bien, estar muriendo en una cama, te das cuenta qué le pasó. Y te das cuenta que hasta que comas bien, como quiera te vas a morir. Así es. Aunque hagas ejercicio como quieras. Entonces hay algo más. Hay algo más que me está haciendo morir. Lo que pasa es que el enemigo me quiere matar más rápido. El enemigo quiere que tú comas mal para que mueras más rápido. Y el propósito de tu vida no se ve. Que no se ve todas aquellas cosas que te van a hacer ver más allá de simplemente lo físico, de simplemente lo que tienes por delante. Pero si haces las cosas bien como quieras, vas a morir. Y cualquiera diría, entonces, ¿para qué la hago? Porque esa es tu responsabilidad. Porque tú no te mueres porque tú comes mal o comes bien. Tú te mueres porque hay pecado en ti. Tú te mueres y mueres como mueres porque la Biblia lo ha destinado, Dios lo ha dicho así, porque la paga del pecado es muerte. Y vas a morir como quieras. No hay forma que te puedas escapar de esta, por más que tú ores con la izquierda o con la derecha para que alguien se sane. Como quiera, te vas a morir. Ay, pastor, no sea tan negativo. No. Lo que pasa es que usted todavía está en un bubble. Todavía usted no ha visto eso de frente. Cuando usted lo tenga de frente, usted va a percatarse que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario era necesario para que todos nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, para que tengamos vida eterna, para mientras este cuerpo va menguando por dentro, yo vaya rejuveneciendo, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, vividos todavía creyendo que vemos, porque nuestras fuerzas como juventud nos engaña falsamente de que somos increíbles, de que somos la última Coca-Cola del desierto, que a nosotros no nos va a pasar eso porque tomamos vitamina D, vitamina C, porque nosotros tomamos creatina, porque tomamos antioxidantes o porque no hacemos lo que sea. Creemos que somos invencibles y que todo el mundo alrededor son simplemente unos flojos que nos sirven, producto de la evolución selectiva. Se van muriendo todos los flojos y van quedando todos los fuertes. Pero esa no es la realidad escritural de la Biblia. Esa no es la vida escritural de la Biblia. En este momento, cuando los años van pasando, la realidad de la vida nos golpea. Aquí es donde muchos filosofan con su existencia y comienzan a pelear con Dios. La pregunta comienza a fluir en la mente del hombre. Si todavía su conciencia no ha sido corrompida por la experiencia, si su conciencia no ha sido corrompida por la religión vana, de la justificación de él mismo por sus obras, si la conciencia no ha sido corrompida por la religión o corrompida por tantas transgresiones del pasado, el hombre comienza a hacerse la pregunta: ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Habrá algo más? ¿Habrá algo más? ¿Habrá algo más? Todos ustedes saben quién es ese algo más, pero yo estoy hablando a aquellos que están escuchándome por aquí. Hay alguien, aquellos que me están escuchando por aquí, que saben que nunca han tenido experiencia con Dios y están buscando propósito en todos lados y no lo encuentran. Yo lo
lo que vengo a decirte es que Jesucristo te va a devolver todo lo que desde el principio se le fue prometido a Adán, con creces, con vida eterna y con mucho más. Si simplemente tú haces las preguntas correctas de existencia y te acercas a Él y te das cuenta que te vas a morir algún día, no importa cuántos años tengas. Y tu vida va a seguir existiendo por causa de su eternidad. Entonces, aquí es donde filosofea todo el mundo. Todo el mundo filosofea. Las preguntas comienzan a fluir en la mente de hombres y mujeres. Si todavía su conciencia no ha cambiado y en este momento, si el hombre es verdaderamente honesto, con este viaje llamado vida, si tú eres verdaderamente honesto con este viaje llamado vida, se choca con la cruz y el mensaje del evangelio. Porque no hay nadie que piense que es justo en sí mismo, que vea la cruz apetitosa. Pero todo aquel que ha entendido que simplemente es polvo y que volverá al polvo algún día, necesita una esperanza que le eleve por encima de la descomposición del cuerpo. Por encima de lo peo que se pone la cara y las respiraciones largas de casi 20 segundos entre cada una de ellas. Los susurros en medio de la noche como si tuviera dolor. Todas estas cosas. Hay algo. Uno comienza a pensar y dice, ¿llegaré yo aquí? ¿Cuándo será este momento? ¿Cuándo será este momento? Y ahí donde la cruz hace ¡brum! Explota como un cheribún en la despedida de año. Y se forma de toda esta explosión interna de emociones una cruz preciosa que me da esperanza a mí para entender que después de todo esto hay vida mucho más allá de las cosas que estoy viendo. Si el hombre es honesto, tiene que hacerse estas preguntas. Cuando vemos la muerte de frente, nos preguntamos, ¿algún día estaré allí? Lo terrible de todo esto es que la respuesta es afirmativa. Algún día yo estaré allí, me preguntaba yo cuando estaba mirando a mi amigo, a mi papá. Algún día estaré yo de esa misma manera. Y yo la veo a ella, a la esposa, mirándolo a él. Y miro a vez y digo, estaré yo, tal vez algún día estará mirándome así de esta forma. Y la respuesta que yo les tengo a todos ustedes es afirmativa. Sí, así va a ser. Fue con mi abuelo, fue con mi abuela, fue con mi otro abuelo, fue con mi papá, fue con Julio, fue con Joey, fue con todo el mundo que ha estado alrededor de mí. Si es así, 10 de cada 10 han llegado al mismo lugar, entonces también lo será para conmigo y tengo que prepararme para cuando yo esté en ese viaje alto y me tiren sin paracaídas. No quiero estar. Quiero tener un paracaídas que haga más suave la caída. Quiero tener una esperanza que me pase por encima del dolor que la altura puede causar a mis oídos. Del dolor que puede causar toda esta experiencia en la vida, que sea distinto, que sea diferente y que cada uno se pueda reír, inclusive hasta cuando yo esté pasando por dolor. Si toda esta experiencia entra, ¿ves? Aquí es cuando la ceguera que nosotros heredamos del nacimiento, desde nacimiento, en la Biblia dice que el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Si yo le hago una pregunta a todos ustedes, yo no quiero ser pesimista con esto, pero eso es lo que dice el libro de Romanos. El que dice que no miente y que no ha mentido, le ha dicho a Dios mentiroso. Porque Dios es el que dice. El que dice esto. Desde aquí es cuando la ceguera que heredamos de nacimiento comienza a ser cuestionada. Y si hoy tú estás, todas estas disyuntivas que hay en la cabeza, todas estas disyuntivas que hay dentro de mí, ¿verdad? Comienza a crear temor dentro de mí y de repente veo a la cruz y entonces comienza a desplazarse todo ese temor por amor. Entonces ahí todo eso comienza a desplazarse. Entonces lo puedo hacer también
Puedo tener un proceso mucho más diferente porque ahora me estoy enfrentando a un Dios que murió en la cruz y resucitó y me dijo que me va a resucitar, y ahora yo tengo la definición, lo que me falta cuando veo la muerte. Todo eso comienza a tener sentido ahora en esta historia que nosotros vemos, lo vemos. Porque en esta historia este hombre nació como nosotros. ¿Cómo usted nació? Usted nació ciego. Con una diferencia. Él fue ciego literal y nosotros somos ciegos espirituales. O estábamos ciegos espirituales, mejor dicho. Para nosotros que tenemos la historia escrita, se nos debería hacer más fácil el entender lo que este mensaje se está dando aquí. Pero para los discípulos era un acertijo. Era algo bien difícil de comprender. Era un acertijo. Los discípulos veían a este hombre, mire bien, como un acertijo sin resolver. ¿Usted sabe por qué? Este acertijo sin resolver. Y más, se lo voy a explicar ya mismo. Pero Jesús lo veía de otra manera distinta. Jesús lo veía más que eso. Los discípulos veían un acertijo, por eso hicieron preguntas y no entendían. Y Jesucristo ve otra cosa, mucho más. Él lo veía como una persona que sufría y necesitaba alivio. Que le faltaba algo para que pudiera ver lo más importante de su vida, que era Él mismo. Entonces, así es que Él nos ve a nosotros con compasión. Se acerca inclusive hasta cuando nosotros no se lo pedimos. Pero la problemática del ser humano es tan compleja que en vez de ir a la raíz, en vez de nosotros ir a la raíz de la problemática de los seres humanos, al inicio y al porqué de todas las calamidades del hombre registrado en el libro de Génesis, nosotros vamos inventando razonamientos. Vamos inventando razonamientos que nos excluyan o desliguen de las calamidades que vienen a los demás, mientras nos engañamos diciendo: esto no me va a pasar a mí. Nuestro razonamiento nos quiere desligar de las consecuencias, porque hay ciertos orgullos dentro de nosotros que no nos dejan ver. Pero yo no soy ciego. Sí lo eres. Sí lo somos. Sin Cristo, si me estás escuchando, eres ciego. Y eso no significa que yo estoy parado en una plataforma creyéndome mejor que tú, porque yo estoy igualito de ciego que vosotros. Sin embargo, el Señor está abriendo nuestros ojos para ver más allá de lo que tenemos por delante. Va devolviendo progresivamente el propósito que en mi vida desde el principio y las funciones desde el principio que el Señor tenía y tiene para nosotros. Pero nos gusta inventar para desligarnos de esta calamidad. Nos gusta inventar y opinar y decir y desligarnos y decir: no, esto nunca me va a pasar a mí. No. Yo he tenido jóvenes que me han dicho: no, eso no me va a pasar a mí. Yo tengo 14, yo nunca voy a preñar a la nena. A mí nunca me va a pasar. De verdad, no te va a pasar. Nos queremos desligar de las consecuencias que nosotros hacemos. Y cuando vienes a ver, no te desligaste. Y te tocaron la puerta sin permiso cuando tú te creías que te las sabías todas. Ese es el problema. Ese es el problema. Esto me recuerda a un versículo en Hebreos 9:27. Hasta después pónmelo ahí. Este es el H2, 9:27. Mira lo que dice. De tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Qué dice la Biblia? Está establecido que ¿qué? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después ¿qué viene? El juicio. Si tú no eres pecador, ¿por qué tú tienes que ir para juicio? Y ahí es donde está la pregunta. Todos estaremos ahí. Y la única manera que te vas a desligar de esta muerte de dos y de este juicio malo son de dos maneras. Número uno, que toque la trompeta y seamos arrebatados de este lugar. O número dos, y solamente eres arrebatado si Cristo está en tu corazón y has llegado a la realidad
de que tú estás desesperadamente en bancarrota moral y que necesitas a un Salvador que te levante de la decadencia de tu propia existencia. Lo único que tienes que verte y recordarte de tu juventud y verte al espejo hoy y ver todos los pelos blancos para saber que estás bien cerca. Y que necesitas, lo único que tienes que ver son fotos de tus hijos cuando nacieron y verlos ahora que tienen 20 y pico y te das cuenta que estás más cerca y que necesitas un Salvador para desligarte de las consecuencias de tu propia transgresión. Entonces, con frecuencia sospechamos que cuando hay alguien que sufre más allá de lo normal, es porque es alguien que peca más allá de lo normal. Eso lo vemos en el libro de Job. Cuando vemos a alguien en sufrimiento, ese está sufriendo porque es que ese pecó más que yo, porque ese hizo más que yo. Pero Jesucristo no pecó nunca y sufrió más que tú. Y ahí se rompe toda esta paradoja de mentira, de que de acuerdo a cómo yo viva, cómo esté mi sufrimiento aquí, en el primer versículo, por otra vez del ciego, ahí es donde no se cumple porque este hombre nació ciego. Los discípulos lo creían así. Creían que este hombre sufría. ¿Quién sufrió? Alguien tuvo que haber cometido algún error, algún pecado bien profundo para que él recibiera una condena de estar ciego de esta forma. Los discípulos lo creían así, al grado que se preguntaban si este hombre era un pecador empedernido, alguien que aún había pecado antes de nacer. Mire esto. Porque a ellos les gusta consistentemente para Jesucristo. A ellos les gusta con hombres, les gusta hacer cosas, pensamientos filosóficos supuestamente racionales para no llegar a la realidad de su existencia. Pero lo que Jesucristo está haciendo aquí es usando el dolor de un hombre para explicarles a ellos que ellos están ciegos de la misma manera. Y que necesitaban que se abrieran los ojos. Necesitaba que esto pasara. Por eso le preguntan a Jesucristo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Como si ellos estuvieran en una plataforma distinta. Aunque en los tiempos antiguos se creía que los pecados iban pasando de generación en generación. Pero Jesucristo los está corrigiendo. Y ellos quieren desligarse de las consecuencias. Se está sufriendo porque es que este hombre ha hecho. Este hombre está en la cama porque es que ha pecado tanto. Este hombre tiene problemas económicos porque este hombre ha pecado profundamente de tal manera. Este hombre está aquí y está allá porque su pecado ha llegado al colmo y Dios le está dando un ultimátum. No, señora, así no es que funciona. Así no es que funciona. El testimonio del ciego de nacimiento nos dice a nosotros que él tiene poder para darle vista al ciego. Y usted va a ver ya mismo, La respuesta de Jesús es espectacular a esta pregunta de estos apóstoles. Le voy a decir por qué. Porque mire lo que él dice, no es que este pecó. No es que este pecó, ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ahí, de repente se me fue el pensamiento mientras estaba escribiendo. Sin embargo, lo que pude entender de esto es lo siguiente: que mi calamidad es la oportunidad para que Dios se manifieste. Amén. Ok, espérate. Que mi dolor es la oportunidad para que el Señor se manifieste, porque en mi debilidad Dios es fuerte. Que es necesario que yo tenga calamidad. Que yo no tengo que mirar los traumas de mi vida y las cosas que no tienen explicación delante de mí de una manera inexplicable. Que si tengo la solución al problema, ¿para qué me voy a dedicar a sacarle las 4 patas al problema? Si tengo el problema de frente y tiene 100 patas, pero tengo una solución a mi problema, ¿por qué voy a describir todas las patas de mi problema cuando tengo la solución?
sería irracional el ver las circunstancias que me están pasando y describirla por una, esta, la otra, aquella, la otra, por muchos años de mi vida, para llegar al final y descubrir que la solución está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tengo la solución, ¿para qué me envuelvo en lo que me paraliza? Si tengo la solución a las circunstancias del dolor humano, si la tengo en mi vida y vive dentro de mí, ¿por qué me enfoco en ponerme viejo? ¿Por qué me enfoco en que me faltan las fuerzas? ¿Por qué me enfoco en que mis amigos se están muriendo? ¿Por qué me enfoco en que me estoy quedando solo? ¿Por qué me enfoco en todas esas cosas? Si me enfoco en la solución es la libertad del corazón. La solución es la libertad. En otras palabras, no vino para contestar esta pregunta Jesús o desplazar la responsabilidad, y menos para condenar al hombre, porque Jesucristo no vino para condenar a nadie, como muchos dicen por ahí. La Biblia dice que Dios mandó a su Hijo para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y entonces, Jesucristo no vino a condenarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque ya el mundo estaba condenado. No es que usted hace pecado y usted queda condenado por lo que usted hizo hoy. Es que ya usted está condenado desde el principio. Y si usted está condenado y todos estamos condenados desde el principio, necesitamos a un Salvador. Por más inventos racionales que yo me meta diciéndome a mí mismo, no, yo soy bueno, no, yo he logrado esto, no, yo nunca, no, yo estoy bien. No digas mentiras. Porque así no es que funciona esto. Todos estamos a la vertiente de una experiencia que tú no quieres. Hay que ser honesto, porque cuando te toque enfrentarla necesitarás la solución al problema de la muerte, que tiene 1000 patas y no hay cómo explicarlo. Muchos se están tratando de frizar. Hay millonarios que se han tratado de frizar en máquinas. Han hecho un montón de cosas para escaparse de la muerte, pero no se escaparán. No hay forma, porque la muerte viene y cuando llega, llega. Y punto y aparte. Pero necesitas un Salvador. Hay momentos en que nos pudiéramos preguntar el porqué del dolor en algunas personas y nosotros mismos. Pero la realidad es que nadie que haya leído la Biblia bien desde el principio se queda sin respuesta. Nadie se queda sin respuesta. El que diga no hay respuesta para la solución del dolor del hombre significa que no ha hecho su trabajo escudriñando al dador de la vida. Porque Él murió y Él resucitó para darnos vida con Él. Cuando uno sabe esta historia, uno entiende que la solución a nuestros problemas está en Él. Y Él viene a devolvernos la vida que se nos fue quitada en el Edén. Él vino a devolvernos la vida que nosotros mismos por nuestras transgresiones hemos extirpado de nuestra vida. Entonces, pudiéramos filosofar el sufrimiento una y otra vez. Podríamos llegar a la conclusión que es por el pecado original. Porque el Señor está revelándonos cosas íntimamente espirituales también, como a Job. Sufrimiento puede ser por el pecado original o porque te está revelando cosas íntimas. Y aunque todo esto es bueno, ya sabemos que el sufrimiento es una parte integral de nuestra vida. Las razones integral de nuestra vida las vas a tener todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. La encrucijada en la cual nos encontramos nosotros es el poder entender que Cristo se introdujo a sí mismo en nuestra experiencia. Esa es la encrucijada. Cuando nosotros estamos sin esperanza, el Dios de toda esperanza se incrustó, se introdujo en nuestra misma experiencia, en nuestra experiencia de sufrimiento. Y cuando lo hizo como el sacrificio que le expliqué a ustedes el miércoles,
voluntariamente. ¿Qué Dios hace eso? Usted dígame, ¿qué Dios hace eso? ¿Qué Dios? Esta es la diferencia de la fe bíblica y los otros tipos de fe que hay alrededor. Todos los otros, supuestamente llamadas religiones, se enfocan en cómo el hombre puede hacerse el camino hacia el cielo. Mientras que la fe bíblica, la fe de nuestro Señor Jesucristo, se enfoca en cómo Dios se acercó a nosotros para abrirnos por su gracia el cielo a hombres incapaces de entrar al mismo. ¿Ve la diferencia? Todo hombre que intente ganarse el cielo por sus esfuerzos, desde ahora se lo digo, el cielo está cerrado. Pero todo aquel que haya entendido que en las condiciones de la experiencia real, fuera del bubble donde se encuentra, hay una maldad que ha tocado mi propia vida y que ha dejado scars y me ha separado de Dios por mi experiencia. Todo aquel hombre que entienda que el Dios pasó cielo y tierra y se metió en este callejón y en este caserío y se metió en este lugar apestoso donde las cosas maravillosas y las cosas malas viven intertwined. Como cuando yo iba para el mar y les hablé a ustedes acerca de la creación y veía las cosas grandes, y cuando iba caminando para el hospital era tenebroso pasar por cada cuarto. En esa relación de diferencia entre hermosura y entre dolor. Oh, qué bueno es tener un Dios como el que tenemos, que me hace caminar tranquilo en valles de sombra y de muerte. En toda esa experiencia, todas estas supuestas religiones que quieren hacer el hombre el primer personaje de esta historia. Y cuando somos honestos y nos vemos al espejo, sabemos que lo que estamos llenos es de sucio y de sangre en nuestras manos por las cosas que hemos hecho en nuestro pasado. Jesús dice algo increíble para mí. Él dice, ni sus padres han pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras. Jesús destruye aquí la antigua teología del castigo automático. Además, que Jesús no está diciendo aquí que Dios lo hizo ciego a propósito tampoco. ¿Por qué el hombre nació ciego? Porque en Génesis hubo un desequilibrio de todo lo perfecto. Las plantas que antes las podías agarrar con tus manos ahora tienen espinas. Los animales que tú podías tocar antes ahora no los puedes tocar. Vete y toca un león para ver lo que te pasa. Las serpientes que antes podías agarrar ahora no puedes. Ahora tienes que del sudor de tu frente trabajar. Antes agarrabas y vivías de la abundancia. La mujer podía tener hijos tranquilitos sin dolor. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9, y 10 tranquilitos. Hoy son horas y días de parto de dolor. Vemos que hay un desequilibrio que nos alcanzó hasta el día de hoy. Porque si no, ustedes no tuvieran dolor cuando paren. Y nosotros no tuviéramos que tener que trabajar tanto para ganarnos el pan de cada día. Nos ha alcanzado hasta el día de hoy el pecado de nuestros antepasados más los nuestros. Sin embargo, Jesús hizo esto. Jesús no está diciendo nada de eso, que Él hizo ciego al individuo para hacer un milagro, sino que el individuo es ciego porque desde antemano, ya en esta naturaleza caída, cosas van a pasar por nuestra desobediencia. Lo que Jesús afirma aquí es que Dios va a usar esta condición para revelar su poder. Porque Dios pudo dar 2 pasos para atrás y decir, no lo voy a sanar nada, me voy a quedar lejos. Pero viendo que nosotros caímos en estas circunstancias, lo que Dios va a hacer en la calamidad de la experiencia de tu existencia, cuando lleguen los momentos más difíciles de tu vida, es mostrar su poder. Usted tiene que decirle un amén a eso. Cuando tú te halles en diferentes pruebas,
lo que tú tienes que decir, este es el momento. Este es el momento donde Dios va a demostrar su poder, porque Dios me pudiera dejar solo, sin hacer nada por mi vida, y está bien porque nos los merecemos. Sin embargo, inclusive porque nos los merecemos, aunque no los merecemos, Él decidió hacer un milagro en favor de este ciego, que nunca se lo pidió, donde se demuestra la gracia de nuestro Dios salvando al ciego que nunca se lo pidió y estaba, entre comillas, conforme con su ceguera, como algo imposible de poder cambiar. Por eso este milagro se le llama milagro mesiánico de Jesús. Porque era imposible sanar a un ciego de nacimiento, especialmente cuando Dios lo ha condenado por los pecados de sus padres. Sin embargo, Jesucristo viene en tiempo y espacio y hace todo lo que ellos no están esperando. Ya sabemos dónde se originó todo este sufrimiento, ¿verdad que sí? Desde el principio. Usted no debería hacer la pregunta ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Porque usted la sabe. Usted sabe la respuesta. ¿Por qué mis seres queridos se están muriendo? Usted sabe la respuesta. Usted la sabe. Y si usted la sabe, la respuesta, un soldado avisado no muere en batalla. Como usted sabe la respuesta, usted tiene que buscar la solución. Y uno busca la solución en enfriarse y congelarse con hidrógeno hasta que encuentre la sanación a su enfermedad. Otros buscan en Cristo Jesús. Porque el que se sanó, el que trate de enfriarse y viva de nuevo, yo no sé si su espíritu va a estar inclusive hasta dentro de él. Y si tiene su espíritu dentro de él y vuelve a salir, se va a morir de nuevo otra vez. Pero aquellos que están en Cristo vivirán eternamente y para siempre con él. Entonces, ya sabemos dónde se originó entonces el sufrimiento, pero no me voy a quedar ahí filosofando y mirándole las patas al problema. No voy a estar todo el tiempo quedándome ahí filosofando toda la eternidad por el problema, sino que voy a ver la puerta que me hace trascender a lugares de delicados pastos. No me voy a quedar estoqueado en el mismo lugar pensando en el dolor que estoy sintiendo, sino que me voy a parar sobre mis pies, creyendo al invisible, mirándolo como hizo Abraham y creyendo en las promesas que él ha dicho. Y eso entonces me da que una perspectiva distinta de vida. Si en el mundo hay, sí, en el mundo hay muerte. Sí, en el mundo hay dolor. Sí, en el mundo hay tristeza. Sí, en el mundo los justos mueren. Sí, en el mundo hay malvados que gobiernan. Pero Jesús vino para dar vida. ¿Para qué me voy a enfocar en que me roba? ¿Para qué me voy a enfocar en todas estas cosas? Me voy a enfocar en que Jesús me da vida. Y cuando yo veo eso, en medio de valle y de sombra de muerte, yo camino con mi cabeza en alto y con dignidad delante del Señor, porque Él me ha rescatado de todo aquello que me hace daño a mí mismo. Él nos ha rescatado. Voy a ver el valle de muerte como el mejor lugar. Yo voy a ver el valle de sombra y de muerte como el mejor lugar para que Dios me sane de mi ceguera. ¿O para ustedes no fue el mejor lugar? ¿Cómo fue que tú viniste a Dios? ¿Porque todo te estaba yendo bien? ¿O porque estabas en un momento de dolor? Y dijiste, tiene que haber algo más. Y necesito agarrarme. Y necesito un ancla que me ancle en medio de la tormenta. Y necesito cantar cánticos en medio del huracán. Y necesito caminar como el búfalo en contra de la tormenta para llegar a los pastos que están al otro lado. Y solamente eso te lo dio Dios. Me voy a enfocar entonces en Jesús. Y me voy a enfocar ahí. Porque Él va a dar vida abundante. Mis ojos han visto la muerte de frente, una y otra vez, una y otra vez. Pero también he visto la sonrisa en medio de la muerte. Porque cuando murió mi abuelito de parte de padre, de madre, todo el mundo se estaba riendo. Y todo el mundo cantaba cántico. Cuando mi papá muere en mis manos, mi papá se hace así.
Y vamos al hospital, quitaron las máquinas y todo el mundo estaba cantando. Y vi la gloria de Dios moverse. Pero he visto a otros que cuando mueren, da susto entrar al lugar donde ellos están. Y tengo que traer un mensaje de esperanza. Aunque dentro de mí hay testimonio en mi corazón de que esa persona no fue salva. Pero mi responsabilidad no es predicar del que ya se fue. Mi responsabilidad es de salvar a los que han quedado. Y toda esa experiencia que he tenido delante de mí, de todo ese dolor, mis ojos lo han visto, pero también he visto esta sonrisa en medio de todo esto. He visto la dignidad que el Señor derrama en virtud de la obra de Cristo, a pesar de nuestros pecados. Cuán desobediente era la persona. Sin embargo, en ese momento clamó en ciertos momentos y dijo afirmativamente sobre lo que Dios puede hacer en su vida. Porque ahí es donde ya se te acaban los magazines y los disparos en ese momento. Y donde lo único que te queda es agarrarte de la cruz. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No hay nadie como Jesús. No hay nadie que nos devuelva lo que nos hace falta, que es la vida en su vida. No hay nadie como Él. Donde hay dolor, si estás en Jesús, habrá gloria. Donde había vergüenza, en Jesús habrá testimonio. Donde hay oscuridad, en Jesús habrá luz. Donde había incapacidad, en Jesús habrá manifestación divina en la persona. ¿Por qué hay manifestación divina? Usted lo va a saber ya mismo. Si no, lo dejo para la próxima semana. Pero usted va a ver. Jesús cambia la pregunta de quién tiene la culpa. Como dicen los discípulos, ¿a qué quiere Dios hacer aquí? Él cambia la pregunta. ¿Quién tiene la culpa de este problema? Y él dijo, nadie. Yo voy a hacer un milagro. Ay, ¿qué práctico es eso para mi vida? Y si Dios me ha revelado eso, entonces voy a aprender por referencia. Yo voy a aprender por referencia. ¿Cuál es la referencia? Dios hace milagros en aquellos que están caídos. Y si eso es la referencia que me está dando, yo me voy a enfocar en que en mi dolor Dios va a actuar. Eso es lo que yo estoy aprendiendo aquí. Entonces voy a aprender por referencia de parte suya que me quiere salvar y que quiere sanarme de mi ceguera para disfrutar de su presencia. Eso es lo que yo quiero. ¿Para qué sigo dándole con una pala al estiércol del caballo? ¿Por qué sigo dándole al estiércol? Apesta el problema. Enterramos el estiércol, lo usamos como abono para las plantas y nos salen frutos después. Pero si dejas el estiércol encima de la tierra y no lo meneas con la tierra y no, las raíces no lo agarran, no tiene sentido. Lo que hace es que apesta. Es necesario entonces entender que lo que Dios quiere es que dé fruto. Y si Dios quiere que dé frutos, entonces esa es mi enseñanza por referencia. Yo no me voy a mirar a un espejo y voy a decir, tú no puedes hacer esto. O a ti no te va a pasar esto. ¿Sabes por qué? Porque si lo hizo con el ciego, también lo hace con... Entonces Dios puede transformar una historia rota en una historia de gloria. Donde el hombre ve un problema, Jesús ve un lugar para manifestarse. Sin embargo, Jesús no niega el dolor, ni tampoco lo minimiza el dolor de nosotros, de nuestra vida. Pero esto sí hace. Mire bien, tome el pH3 esta vez. Esto sí es lo que él hace. Mire, tómele una foto. A todo nuestro dolor, él le da propósito eterno. Y si él le da propósito eterno a nuestro dolor, ¿quién eres tú para utilizar otra dirección para llegar a su gracia? Yo voy a usar lo que Él me está diciendo para llegar a donde Él quiere que yo llegue. Jesús no contestó la pregunta de los discípulos de manera teológica, sino que cambió la pregunta. La religión siempre va a preguntar quién tiene la culpa. Eso es lo que hace la religión. Pero Jesús contesta de esta manera: ¿dónde puedo mostrar mi poder? Amén. Gloria a Dios. ¿En dónde Dios puede mostrar su poder en tu vida? ¿En dónde?
¿En qué parte del sacrificio total que tienes que dar? ¿En qué parte de ese sacrificio, de ese holocausto, Dios puede tener la oportunidad de demostrar su poder en tu vida? ¿En dónde? ¿O le vas a dar tu vida en pedacitos? Para que Dios no demuestre poder en las partes que tú crees que tú no necesitas. Después de haber explicado esta verdad en el capítulo 6, mira lo que dice en el versículo 6. Él escupió en tierra e hizo todo y hizo lodo con su saliva. Hubo un pastor por ahí que no debería llamarse pastor, que puso un hombre de seguridad y cogió tierra en su mano y escupió fuertemente de una manera asquerosa. Y empezó a usar este versículo y le puso la saliva de él al de seguridad. Con todo el respeto que ustedes se merecen, yo lo hubiera cruzado como un derechazo. Porque él no es Jesús. La saliva de Jesús es la que da vida, no la mía. La mía simplemente apesta. Pero la de Dios es vida abundante para el hombre. Entonces él escupe y lo untó en los ojos, lo untó el lodo de los ojos del ciego y se la puso. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este versículo parece sencillo, pero es potente, profético y lleno de simbolismo espiritual. Mire bien esto. En este milagro Jesús tomó toda la iniciativa porque el hombre ciego, como ya les dije, no le pidió esto. Jesús se acercó a él. Sin embargo, sí esperaba algo. Él sí esperaba algo del hombre. Usted lo ve en el versículo. Pónmelo otra vez desde el principio. ¿Qué es lo que esperaba Jesús del individuo? ¿Qué es lo que esperaba? Diga. ¿En dónde está? ¿En qué versículo? ¿En qué versículo está lo que Dios esperaba del hombre? Él esperaba algo de él. ¿Dónde está? ¿En dónde está? El 7. Ve. Entonces, si es ve, le está dando un mandato que como único se cumple ese mandato es que él le obedezca y que lo haga voluntariamente, porque Dios no lo va a empujar para que vaya al estanque. Voluntariamente, como hablamos el miércoles. Tenemos que llegar a Dios sin que nos estén empujando para llegar a Dios. Porque si hay un sacrificio del hombre en cuestiones espirituales que el Señor, el Padre que está en los cielos agrada, es el sacrificio espiritual que se hace voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente? Porque expresa que tu corazón está derramado, enamorado para con Él. No es empujado. No es empujado. Entonces, esto es lo que Jesucristo le está pidiendo a este hombre, que voluntariamente haga lo que él tiene que hacer. Este milagro, ¿verdad? Este milagro Jesús tomó toda esta iniciativa maravillosa. Y si vamos al versículo 5, nosotros vamos a descubrir la razón por la cual él hizo este milagro. En el versículo 5, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y este hombre está en oscuridad porque está literal. Él está ciego. ¿Cómo sería estar ciego? Ninguno de ustedes lo puede entender. Ni yo. Estar ciego es estar en oscuridad literal. Oscuro. ¿Qué se ve? ¿Qué ve un ciego? Y Jesucristo viene y le tira aquí rapidito. Y le dice, pero mientras estoy aquí, yo soy la luz del mundo. Y te lo voy a probar. Y te lo voy a probar más allá de lo que tú te puedes imaginar. Yo soy la luz del mundo espiritualmente y voy a llevarlo a niveles físicos para que tú veas que si yo puedo abrirle los ojos a alguien que está ciego de nacimiento, yo puedo abrirte los tuyos en cualquier momento. Lo único que tienes que hacer es ir. Lo único que tienes que hacer es moverte en acción. Lo único que tienes que hacer es hacer lo que tienes que hacer, lo que Dios te manda hacer, que es creer. Y después de ahí, tus ojos se
abrirán. Porque el milagro nunca antecede a la acción, sino que la acción antecede al milagro. El milagro sucede cuando el individuo caminó hacia el estanque. No, si se hubiera quedado estancado, se hubiera quedado con saliva en sus ojos, se hubiera quedado todo sucio y sin el milagro. Entonces, y para apoyar su declaración, actúa sobre el dolor de este hombre. Lo que nos enseña que, punto número 1, que Jesús no hace milagros sin propósito. No hace milagros sin propósito. Segundo, establece visión, luego acción. Establece visión y luego acción. Lo llevó, le proclamó, le dijo, haz esto. Y entonces el tipo fue, tuvo la experiencia de conversión, se metió al agua en el enviado. Porque ¿cómo se llamaba el estanque? Y si lo es, significa, te tienes que sumergir en. El enviado es. Y él abre los ojos. Y después de ahí se acciona una cadena de respuesta que la leemos después, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14. Y comienza a tener una experiencia de testimonio a los hombres porque Dios le abrió los ojos. Lo único que yo sé, dijo el ciego, es que el hombre que ustedes están buscando me abrió los ojos. Antes yo era ciego y ahora veo. ¿Ven la experiencia? Se acciona toda la experiencia. Mientras Cristo no abra nuestros ojos, no hay acción. Estamos muertos en nuestros pecados. Entonces, en tu vida también, primero Dios habla, luego Dios obra. Este detalle de que escupió, y voy a terminar con esto. Mire este detalle que interesante. De que escupió. Puede ser raro para nosotros. No se deje hacer nada de nadie. Que vaya a algún lugar. Sé que aquí estamos en la era de los conciertos, en la era de los predicadores, cobrando 300 pesos para que tú vayas. Música de aquí y allá, todo el mundo moviéndose rico. Usted va para allá, sale un loco orando, usted pasa al frente, escupe en el nombre. Usted es la llave de David. Dios te dio la llave de David. ¡Pah! Y una bofeta en la cara con saliva en tus ojos para que puedas ver lo espiritual. Y tú ahí, ay Señor, gracias. Primero, la llave de David es solamente Cristo, no es ninguno de nosotros. Y segundo, la saliva que limpia es la de Cristo, porque es santa. La mía, tú no la quieres en ti, ¿sabes? Lo que te puede dar es un dolorcito feíto. No lo hagas. Un coronavirus que te meta por ahí. Así no es que funciona esto, ¿verdad? Pero este detalle es raro con todo eso cuando lo vemos, ¿verdad? En nuestro contexto moderno, ¿verdad? Pero es profundo. En la cultura judía antigua, miren qué interesante, la salida tenía un significado de vida que procede del interior del individuo, porque procede de aquí adentro. ¿Ves? Pues salía de la boca, del interior. La vida, esencia y aliento de ese individuo estaba en su saliva. Y la tierra simboliza todo lo que el hombre es. Entonces, ¿qué fue lo que hizo aquí? Cuando analizamos Génesis 2:7, que vemos, Dios formó al hombre del polvo. Entonces, al unir la saliva y la tierra, ¿qué significa? Que lo poderoso de Dios tocó lo débil de los hombres. Eso es lo que significa lo divino tocando lo humano. La vida entrando en la naturaleza caída. Dios trabajando directamente con la fragilidad de los hombres. Pero lo hizo de una manera física porque a Jesucristo le encanta poner a todo el mundo a brincar en un pie. Y aquí está, lo divino soy yo. Yo soy la luz del mundo. Y para que ustedes sepan que esto funciona de esta manera, mira, pum, 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 pum. Ahora, vete para allá y hazme caso. ¿Y para dónde está el lago si soy ciego? ¿Y para dónde está el estanque si soy ciego? ¿Jesucristo lo llevó de la mano? No esperes que te lleve de la mano. Agárrate tú de su mano. No te va a llevar a donde tú tienes que estar porque tiene que haber un compromiso de fe de creerle. Él no puede estar mangoneteando a los cristianos porque se vuelven débiles. Si te estás ciego, te digo camina al estanque, tú tienes que ir. Haga un proyecto. Usted sabe su casa, cierre los ojos y camine por su casa y llega al baño. ¿Cómo llegó a aquel lugar? Nadie dice que lo llevó. No dice que Jesucristo lo llevó. Él llegó al estanque y se tiró de cabeza en el enviado. Y después de ahí salió observando todo
todo. Lo que implica esto es que Jesús está formando algo nuevo también. Porque si Él formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Si Él lo formó y lo formó nuevo, significa que lo que le está formando en los ojos del hombre es un ojo nuevo. Por eso, todo aquel que está en Cristo, nueva, todo aquel que está en Cristo, lo viejo se le arregla. Todo aquel que está en Cristo, lo dañado se repara en el taller. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo le está dando ojos nuevos para ver lo que nunca había visto. Él nunca había visto un árbol. Él nunca había visto una persona. Él había escuchado. Él había sentido. Él estaba a lo lejos. Él estaba en total oscuridad. Pero cuando Jesucristo le abre los ojos, Él comenzó a vivir. Comenzó a ver los árboles, los colores. Vio al Dios mismo delante de Él. Y su vida ahora fue diferente porque sus ojos fueron abiertos. Qué feo es vivir y qué detrimental sería vivir ciego por 80 años. Ciego creyendo que estoy viviendo. Creyendo que estoy viendo los árboles, creyendo que estoy viendo la familia, creyendo que estoy disfrutando todo, pero en realidad no lo estoy haciendo porque mis ojos todavía no han sido formados nuevos. Entonces, el hombre nació ciego. Probablemente no tenía desarrolladas ciertas partes de su ojo. Pero Jesús nos repara el ojo. Él la crea de nuevo. Y así le digo a todo el mundo, yo soy el que formó al hombre de la tierra. Cuando caminó por encima de las aguas también le dijo a los hombres y a los discípulos, yo soy el que estaba caminando en Génesis. Cuando llamé a Adán y le dije, ven acá, ¿por qué te escondes? Es lo mismo, eso es lo que le está trascendiendo la experiencia del momento. El lodo representa el acto creador de Dios. Dios formó al hombre del barro y Jesús hace lo mismo. Jesús está demostrando que Él es el mismo Dios que formó la humanidad desde el principio. Este es una declaración mesiánica y divina. Y lo más brutal de mi Salvador, ¿sabe qué? Que en el dolor de los hombres, Él no simplemente sana a la distancia, sino que también Él no le encanta hacer milagros a la distancia. El único que hizo un milagro a la distancia fue cuando habló con este hombre romano. No vengas a mi casa, porque yo soy indigno de que tú entres a mi casa. Tú da la palabra, porque yo soy y tengo legiones de soldados. Y yo digo algo, ellos lo hacen. Desde allá tú lo dices y esta persona va a sanarse. Y Dios lo hizo a la distancia porque vio la fe de este individuo que nadie la tenía dentro de Israel. Pero Jesucristo, cada vez que quiere hacer un cambio, Él toca. Él toca. Es un Dios personal que le tocó los ojos. Él se acerca. Él es algo personalizado. Todo lo que hace es nuevo. Todo lo que hace es nuevo. Yo me imagino a los ángeles cuando Jesucristo está haciendo algo en el cielo y están, mira, va a hacer algo ahora. Eso es nuevo, 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 eso es nuevo. Oh, mira, bajó por aquí, es nuevo. Mira, esto por aquí es nuevo, es nuevo, es nuevo. Todo lo que Jesucristo hace es nuevo en nuestra vida. La unción del domingo pasado ya fue el domingo pasado. La del otro domingo ya fue el otro domingo. Hoy es nuevo. Nuevo es lo que hace nuestro Señor todos los días y eso también quiere hacer con nuestra vida. Él involucra a la persona. Él te involucra para que pases por la enseñanza también. Él se ensucia porque tomó lo de sus manos con saliva para llegar a tu corazón. Por favor, Mahoma hace eso. Alá hace eso. Buda hace eso. Confucio, con todas las cosas buenas que pudiera tener, enseñó eso. ¿Quién es como nuestro Dios?
¿Quién es como nuestro Dios? Ningún ramiro habrá tocado hacia ningún hombre, considerado lo impuro del castigo que este hombre estaba siendo considerado. Entonces Jesucristo rompe barreras de religiones. Jesucristo entra donde otros no entran, toca lo que otros nunca tocarían. Él toca justo donde está la necesidad. Él agarra tierra, que es un simbolismo de errores, traumas, debilidad, heridas y limitaciones. Pero no se queda así. Jesús añade su saliva, que representa vida, espíritu, gracia, propósito, nueva creación. Y cuando estas dos cosas se unen, es igual a milagro. La ceguera se va. Jesús pudo haber sanado y punto, desde lejos, irse, pero eligió tocar y hacer lodo con su saliva. Lo que significa que eligió entrar en las situaciones. Escucha, eligió entrar en las situaciones que tú no entiendes, porque los discípulos no entendían. Eligió entrar en lo que tú consideras incómodo. Eligió entrar en las cosas que te humillan. Eligió entrar en las cosas que te hacen sentir sucio y confundido. No se alejó como Alá por allá abajo. No se alejó como el Dios Te ni como Rampa, sino que se acercó en medio de la experiencia de los hombres para devolverle la dignidad a los hombres. Por ese lodo de la mano de Jesús, el propósito de abrirle los ojos, no lo hizo para destruirlo, lo hizo para construirlo nuevo. Lo que parece simplemente lodo es una formación divina. Jesús está dando forma por todos lados a áreas de nuestra vida que nacieron bien débiles, incompletas y rotas. Tu proceso no es un castigo, básicamente. Tu proceso no es un castigo, tu proceso es formación. Eso es lo que significa este proceso. Amén. Después vienen las instrucciones, y las instrucciones le dice: ve, implica obedecer, aunque no entiendas. Ve. Un puertorriqueño moderno, venezolano, colombiano, dice: ¿para qué? Si no sé ni dónde está. Él lo que hizo es ir. Porque después hay una coma y dice: él fue. Después dice: lavó y regresó sano. Así de sencillo, pero así de complicado para el orgullo del hombre. De que sea escupido para que después sea sano. Así es el evangelio. Que te escupes para que te sientas mal, pero no te deja así. Te restaura nuevo. Si lo ponemos en términos modernos, ¿a quién le gustaría que lo escupieran en la cara? Sin embargo, Jesucristo puso su saliva, porque todo el mundo pudo haber entendido algo gracioso y maravilloso, pero otros pudieron haber entendido de otras culturas. Eso es lo más asqueroso que hemos visto. Sin embargo, fue formación divina. Sin embargo, aquí es donde él tuvo que tener fe para caminar sobre lo que Dios le había dicho. Jesús hizo su parte. Ahora le toca al hombre su parte. La palabra ve, ya se las dije. Todo eso está implicado ahí. El hombre tiene que caminar ciego. Hay que caminar, hay que seguir caminando. Con lodo en la cara. Escúchame bien. Posiblemente escuchando burlas. Posiblemente en todo ese proceso hay que seguir obedeciendo. Con lodo en la cara. Con dificultades hay que seguir obedeciendo, porque al final de esa obediencia hay que vista para ver. Y en esta tradición, lavarse significa purificación. Purificación, acceso a lo sagrado. Y lo sagrado es igual a la presencia de Dios. Si Él te manda a lavarte, significa que le está diciendo: purifícate. Y esa purificación te va a dar un acceso sagrado. Y ese acceso sagrado te va a llevar a la presencia de Dios, que es la dirección para llegar al cielo. Si Él se hubiera metido en otro estanque, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera metido en el pozo de la esquina, ¿qué hubiera pasado? Tiene que seguir las órdenes para humillarse a sí mismo de su autosuficiencia. Dios pudo sanar sin lavar, pero quiso involucrarlo para que todos vieran
que Dios ama la obediencia, porque si obedeces, expresas amor por aquel que te llamó de la oscuridad, de la ceguera, a la luz admirable. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Nadie recibe verdadera vista sin ir a Cristo, para terminar. Sin ir a Cristo, el enviado, nadie recibe esto. Nadie lo va a recibir. Este hombre fue movido por la fe sin ver, lleno de lodo en la cara, lo que implica que la fe no elimina la oscuridad. La fe no elimina la oscuridad. Yo creo que usted entiende eso. La fe no elimina la oscuridad, sino que la fe te mueve en medio de la oscuridad. Porque estamos en ese ambiente y vas a seguir moviéndote en medio de la oscuridad si tienes esa fe. El milagro no ocurre antes del camino, sino después. Y por eso es que todos nosotros y ustedes que me están viendo tienen que dar ese paso. Jesús no lo guió al estanque, como les dije, tuvo que ir solo y como resultado recibió sus ojos nuevos. Porque la salvación es individual. Nadie va a ir al cielo obligado. Todos los que estén en el cielo fueron los que le dijeron sí a Dios. Cuando regresa, no solo ve con los ojos, ve quién es Jesús, porque se presenta a Jesús y lo ve cara a cara. Entonces ahí ve quién es Jesús, ve propósito en su vida, ve identidad ahora que no tenía antes, de enfermo a alguien que ve verdad, ve el reino delante de él, ve la realidad espiritual, ve la gloria de Dios, porque Jesús le devolvió lo que antes le faltaba. Inclina su cabeza. Gracias, Señor. Saludos a aquellos, otra vez, vamos a despedirnos, ¿verdad? Que este mensaje ha sido de bendición para ustedes y que, acuérdate, que en Cristo está todo, lo supremamente. El mundo hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y las cosas buenas del mundo nos dan comodidad. Pero siempre vas a estar vacío. Sin embargo, Jesucristo te está llamando para devolverte lo que te falta. Para devolverte lo supremamente que necesitas para alcanzar esa vida eterna. Son entre todos esos oxímoron de la vida, entre ese sufrimiento que a veces experimentamos, Jesucristo llegó para cambiar y transformar todo lo que tú crees que es malo. Y para hacer todas aquellas cosas que no son, como si fueran. En el nombre de Jesús. Bye.